¿Tienes algún truco para gestionar tu tiempo para manejar esa curiosidad? Porque yo creo que la excusa de mucha gente es que dice que no tiene tiempo. ¿Tienes algún tipo o alguna sugerencia? Hubo un momento en mi vida donde, muy cliché, pero ser padre, la paternidad para mí me ayudó a ser mucho más inteligente con mi tiempo. Claro. Cuando tenía 23 años y Sí. me parecía que tenía todo el tiempo por delante del mundo y Sí. no tenía nada, había veces que, bueno, pues que perdía el tiempo, ¿no? O me preocupaba mucho menos. Una vez, y además me gustó ser un padre muy, muy presente, y hubo un momento donde yo activamente tenía que cuidar, y además tomé la decisión de querer cuidar a mi hijo, Claro. y quería cocinar por las mañanas y irle a buscar al colegio y pasar tiempo con él. Me hizo ser muchísimo más riguroso con mi tiempo. Ya. Y sí, tengo trucos. Es con mi secretaria todos los trimestres empezamos haciendo el calendario de Sí. cómo voy a dedicar el tiempo y cómo balanceo reuniones con mi equipo que tengo que gestionar, qué tiempo vamos a pasar con clientes, qué tiempo tengo que estar haciendo determinadas cosas para que sea y proteger mucho ese tiempo. Ya. Y por eso yo creo que yo aprendí mucho a través de la paternidad. Ahora que mi hijo ya tiene 19 años, puedo decir que los 18 años han sido 18 años de mucho aprendizaje, donde aprender a ser padre me ha ayudado a aprender muchas cosas en el trabajo y viceversa. Ha sido una relación Claro. donde las dos cosas han informado la una a la otra. Pero realmente gestionas lo importante, pero ¿cómo gestionas la urgencia? Sabiendo que todos los días va a haber una cosa urgente. Ya. O sea, es Ya. una de las cosas que oirás mucho decir a mi equipo, que le repito todo el rato, es cuando llevas un equipo de 5.600 personas, Sí. si todos los días lo hacemos al 99% bien, y 99% sería espectacular, ¿no? Espectacular, desde luego. Quiere decir que vamos a tener 56 problemas al día. ¿No? Entonces, Ya. en vez de pretender que no va a haber problemas, Sí, sí, la sí. pretensión de que no hay problemas Ya. no pasa. Y Ya. a lo mejor era porque empecé en producción. Claro. En producción, eh, claro, es lo que te hace historias. Pues, no sé, cuando rodaba anuncios para Marlboro en el desierto, con caballos corriendo hacia el horizonte, es que hay días que llueve. y tienes a 100 caballos y la cámara, y él rodaba mucho con Tony Scott, que falleció hace poco. Claro, y tenías ahí montado un Tony Scott, piloto. el hermano de Ridley Scott. Sí, con él rodamos todos los anuncios de Marlboro. Ajá. Pues claro, era un equipo muy potente, gente muy potente, estabas ahí en medio y de repente llueve y tienes que buscar una solución. Claro. Y llueve, entonces para pretender que nunca va a llover, pretender que nunca un caballo se va a tropezar y se va a romper la pata, pretender que es totalmente absurdo. Entonces, cuando hablas de gestionar el tiempo, bueno, pues cuando sí hay cosas grandes y cosas que hacemos sabiendo que todos los días posiblemente que tengamos 56 problemas. Y lo divertido, o al menos divertido después, a posteriori, es cuando tienes 56 problemas al día. Hay muchos problemas que no te esperas y cosas que no te imaginas que pueden pasar. Claro. Algunos te sorprenden, ¿sabes? Son buenas sorpresas, otras son cosas que ¿cómo voy a resolver esto? Sí. ¿O cómo ha pasado esto? Porque ahí me gustaría entrar en el punto de la creatividad. ¿Cómo entiendes tú la creatividad? Vale, Porque hay que ser creativo, ¿no? En todo lo que estás hablando ahora mismo, la creatividad es fundamental. Claro, ¿no? la creatividad no es solo lo que haces, sino cómo lo haces. Claro. Y para mí la creatividad es más que la creatividad, hay una palabra en inglés que se aplica a la empresa en la que trabajo, que es el craft, ¿no? Ajá. Es la... O sea, lo artesanal. Pero es que lo artesanal en español tiene una connotación un poco Vale. manual. Craft en inglés tiene una connotación de algo con lo que constantemente estás aprendiendo. Vale, ok. Y yo creo que para mí eso es la creatividad, es cuando elevas algo al siguiente nivel. Vale. Cuando las cosas se hacen de una determinada manera, Sí. pero tú vas constantemente viendo y cómo lo hago diferente, y cómo soluciono esto, y cómo conecto distintos elementos. Esa es la creatividad. Bienvenidos al podcast El Aprehendedor, con César López Benito, donde encontrarás charlas para buscar caminos de mejora en lo personal y en lo profesional. Hoy tenemos en el podcast a un profesional que triunfa más allá de nuestras fronteras. Se llama Sergio López. Sergio es el CEO global de Omnicom Production, donde lidera el portfolio global de producción para Omnicom Group.
Omnicom Group es seguramente el grupo de comunicación más grande del mundo y nuestro amigo atesora más de 20 años de experiencia en la industria. Cuenta con una gran trayectoria con marcas globales, líderes y a través de múltiples plataformas y de mercados. Actualmente reside en Nueva York, pero viaja más que el ministro de Exteriores. Él dice que construye historias y las lleva a cabo. En su carrera ha sido reconocido con 78 Leones de Cannes, que son los Oscars de la publicidad, y ha acumulado más de 400 premios de la industria. Con todos vosotros, Sergio López. Sergio, muy buenas. Buenas, hola César. Encantado de tenerte en el podcast. Igualmente. Después de mucho tiempo detrás de ti. Por fin estás aquí en nuestro podcast. Un gustazo, un placer y nada, oye, vamos al lío, ¿no? ¿Te parece? Me parece muy bien. Quiero que me cuentes a qué te dedicas. Tú en tu perfil dices que construyes historias de marcas. Entonces mi pregunta es, ¿eres una especie de director, productor tipo cine pero para publicidad? ¿A qué te dedicas? Yo empecé como productor de publicidad. Bueno, Sí. como productor, como creativo. Sí. Cuando yo era muy joven hacía todo tipo de cosas creativas. Me gustaba la fotografía, la música y terminé en publicidad. Ajá. Y en publicidad ha sido una experiencia ha sido una jornada muy interesante porque me he dado cuenta que la creatividad, que esa parte creativa, tiene mucho rango y se pueden hacer muchas cosas. Sí. Y gracias a que me interesaban ese tipo de cosas me di cuenta que los clientes y las marcas tienen unos ecosistemas muy complicados. Uh-huh. Tienen todo el funnel, tienen todos los medios y justo empecé o mi carrera llegó un momento que se estaba desarrollando al mismo tiempo que se desarrollaban las plataformas. Cuando yo empecé en publicidad era principalmente televisión, radio y gráfica. Cuando empezaba a tener roles más seniors es cuando empezó digital, es cuando empezaron las televisiones por cable, es cuando empezó todo el tema de las redes sociales y se convirtió en un ecosistema muy complicado para los clientes. Sí. Entonces, director, sí, me encanta el espíritu de las marcas y cómo hacer cosas creativas. Ajá. Porque la gente, eso le genera conexiones emocionales con las marcas. Claro. Pero también, a medida que he ido creciendo, lo que me gusta es la transformación de cómo los clientes se comunican y ayudarles a tener ecosistemas de contenido donde todos los canales están conectados y se trabaja de una manera eficiente para poder hacer más, tener mensajes que son relevantes para las audiencias, Sí. que lleguen mejor y que tengan unos resultados donde el marketing no es solo un gasto, sino que es algo que genera crecimiento y genera un retorno a la inversión muy grande. Claro, cuando dices marcas te refieres a todo tipo de marcas, Todo tipo de de marcas. verticales. Sí. Por ejemplo, Pues por ejemplo, ahora tenemos Apple, Nissan, Disney, PlayStation. sí. Si ves el ranking de Interbrand, ahora tenemos el placer de trabajar para las 10 mayores marcas y 60 de las mayores 100 del mundo. Entonces tienen problemas. Claro, son marcas que necesitan comunicarse no solo a nivel global, sino en audiencias que cambian de país a país de una manera relevante. Tenemos datos ahora donde es un dato muy curioso que está pasando por primera vez, que es la gente ya está tan acostumbrada a un entorno personalizado y que esperan, el 74% de las personas esperan que el contenido que les sirves sean relevantes para ellos. Ajá. Que eso es un dato importante, pero mucho más importante para mí es el 79% de la gente tiene una reacción negativa a cuando no les das contenido relevante. Ya. O sea, la gente ya no se sienta en el sofá a ver televisión, Claro. y si hay un anuncio que no les interesa, les da igual. Ahora tiene reacción negativas contra la marca y a veces dejan de consumir esa blanca o la dejan de considerar o tiene una reacción negativa. Entonces, es muy complicado hacer eso, no solo a nivel nacional, pero a nivel internacional para grandes marcas con muchísimos canales. Piensa en marcas de coches como Nissan. Tienes la comunicación en medios de pago, tienes su comunicación en concesionarios, toda la parte de e-commerce, Sí. preventa, postventa, Sí. y todo junto. Que necesitas una creatividad consistente, una historia consistente, que lo que la gente ve en un canal sea parte del mismo tono de voz que lo que ve el otro, aunque sea solo la parte de llamar al servicio de postventa, ¿no? Ya. Tono de voz, lo que dicen. Entonces, es muy complicado, y como es tan complicado, tiende a diluir la creatividad. Uh-huh. Y es lo que ha pasado a muchas marcas. Entonces, mi pasión es no dejar que la complejidad mate la parte que hace que las marcas realmente tengan una conexión emocional con la gente, y es introducir creatividad dentro de la complejidad. Y luego en diferentes países, porque no tiene A nada nivel- que ver a nivel global, claro. 30 a 40 países. Claro. Porque tú, ¿cuántos países conoces?
Yo personalmente no sé, pero seguro que conozco 20, 30 Ajá. países. Vale, pero que has trabajado allí, que has, digamos, Trabajar, sí. o sea, que has tenido la comunicación en esos países. Y entiendo que Sí, eso yo he te gusta. llevado en operaciones de hasta, sí, 30, 35 oficinas a nivel global. He Ya. estado basado en Europa bastante Sí, tiempo, llevando roles de Europa, Oriente Medio sí. y África, que es una región muy interesante por la diversidad cultural Claro, y la claro. diferencia. Aprendes mucho porque es un mercado muy grande hecho de mercados muy pequeños, muy diferentes. Ya, Si ya. comparas, no sé, cuando estaba en Kraft, en Macan, España, Alemania, Inglaterra, Rusia, Dubái y Kenia, ¿no? Y tener que hacer Es comunicaciones increíble. es Claro, una diferencia cultural y una creatividad de lo que significa. Y después he estado en Estados Unidos llevando operaciones para Norteamérica y claro. globales. He tenido el placer de abrir oficinas en China para Anomaly, que fue una experiencia muy buena. Claro. Entonces, sí, a mí personalmente me gusta mucho, me enriquece culturalmente y me interesa mucho conocer esas culturas. Claro, y cuando tienes una creatividad de un mensaje que quieres dar, pues no es lo mismo España que Kenia que Francia, evidentemente. Con lo cual, al final, ¿no es una creatividad por cada país o es una misma creatividad que se adapta a cada país? Bueno, trabajamos a dos niveles. Sí, Uno es lo que llamamos la plataforma creativa sí, y la otra es la creatividad para plataformas. sí. Plataforma creativa, nosotros trabajamos para marcas como L'Oréal, que tiene una plataforma creativa que es porque yo lo valgo. Ya, Y porque yo lo claro, valgo, claro. unifica todo lo que una marca hace a nivel Ya. global Ujú. y puedes ir a cualquier país del mundo y verás que es el corazón de la marca, es traer lo mejor de la gente a través de la belleza, ¿no? Y Ya, ese es el porqué ya, yo lo ya, digo. ya, 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 ya. Y a partir de esa plataforma creativa empiezas a lo que llamamos creatividad de plataforma. Es cómo se expresa eso en televisión, cómo se expresa eso en medios digitales, eh, qué significa en un país como Japón, donde, por ejemplo, las mujeres ven la belleza como estar más pálida, o en un país como Brasil, donde quieren estar más morenas, Ya, ¿no? ya, Entonces, ya, ya. ahí es donde empiezas con esas diferencias culturales. Y eso es la parte que a mí más me apasiona, escoger esas plataformas creativas, es decir, cómo se aplican a nivel cultural en distintas naciones y para distintas audiencias dentro de ese entorno. Cuando dices plataformas, ¿a qué te refieres? Canales de ¿Canal de televisión, televisión? Google, Meta, Vale. Ya, ya, Snapchat, ya, ya, ya. banners, Sí, sí, eso sí, para sí. nosotros son Son plataformas. plataformas. Cada una tiene su formato, cada una Claro. tiene sus requerimientos, cada una tiene eso. Ya, ya, ya. Y con todas las marcas que has trabajado, en todos los países que has trabajado y con los personajazos con los que has trabajado, con gente muy famosa, ¿cuál es la experiencia o una de las que más te ha marcado en tu carrera? A mí las que más me gustan es cuando tenemos marcas que, que tienen una aspiración grande a tener un rol mayor en la vida de las personas Sí, o tienen un rol mayor en yo disfruté mucho trabajando para Microsoft, o disfruto mucho trabajando para sí, Microsoft. Cuando empecé para trabajar con ellos en el 2009, acabamos de lanzar, cuando tenía una transformación muy grande, donde acaban de lanzar Bing, estaban lanzando Dynamics y una serie de productos, y era la marca que todo el mundo le gustaba odiar. O sea, la gente se sí, olvida sí, sí, que en sí. el 2006, Claro. 2009, eh, la gente tenía un gran... daba igual lo que dijesen, les gustaba, y fue un proceso de varios años, y es ver cómo construyes la marca y cómo eh, es muy importante el tono de voz y cómo comunicas a la gente y saber hablar y reaccionar y construimos una marca que Además, eh, Bing, perdona que te interrumpa, Bing, que es la competencia de Google, ¿no? En Bing era la búsqueda, competencia de que claro Google, que es como, o sea, un monstruo que es monstruo, imposible. tenía Claro. todas estas cosas, pero eran muy importantes y tenían productos muy interesantes. Sí, 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 Te sí, digo, pero era Bing, era toda la parte de productos profesionales, acaban de sí. sacar King, que era el teléfono que tenía una serie de productos que Ajá. querían crecer. Y era muy bonito porque después de unos años, cuando ves que de repente el sentimiento del consumidor hacia la marca Microsoft cambia, donde es una marca que se adapta muy bien, y como te cuento varias. Esos son los proyectos que a mí personalmente Claro, más me gustan, claro, claro. donde hay no solo un problema de complejidad de operaciones y medios y todo esto, sino donde hay un problema de
cambiar el sentimiento de la gente hacia la marca. Ya. Y a partir de ahí, ¿cambió tu forma de trabajar a partir de trabajar con gente como Microsoft? ¿O eso te ha ido evolucionando? ¿No te ha hecho cambiar radicalmente? No es que me ha hecho cambiar, uno evoluciona. Ya. Y a mí me gusta, y cuesta trabajo, pero me gusta mantener un buen balance entre trabajar para clientes pequeños y clientes muy grandes. Ya. De la misma manera que si ves en mi carrera, cuando he cambiado de trabajos en determinadas maneras, en determinados momentos, me ha gustado ir de empresas muy grandes a empresas muy pequeñas. Ya. Porque se aprende mucho en las dos. Claro. La empresa grande Claro. tienes recursos, tienes escala, puedes hacer cosas a un impacto muy grande y aprender. En las empresas pequeñas hay veces que son más ágiles, es mucho más personal, puedes experimentar de una manera más rápida. Ya. Y lo mismo pasa con marcas, ¿no? Sí. Cuando tocas una marca grande o icónica, pues el nivel de riesgo a veces tiene que ser más controlado que cuando trabajas para una marca menos conocida en un mercado más pequeño. Claro. En el mundo de la comunicación y las marcas, ¿no? Que es un mundo que ha evolucionado, lo que a veces hace en 2006 a lo que haces en 2026, pues totalmente imagino que es totalmente distinto, ¿no? Pero me gustaría saber, para ti, ¿qué es lo que se ha mantenido en el tiempo en los últimos 10 años, por ejemplo? De lo que se hacía en 2015 a lo que se hace hoy en 2025-26. Yo creo que lo que se continúa haciendo, y no sé si es bueno o es malo, y eso lo veo muchas veces hay determinados tipos de comunicación donde no se sabe si funcionan o no funcionan. Sí. En España, por ejemplo, ahora veo una pasión por las lonas. Ajá. Las lonas de la calle, ¿no? Las lonas de la calle, donde se hacen edificios y todo esto. Que bueno, puede funcionar, no funcionar, pero o los folletos, ¿no? Sí. De la calle, ¿no? Que te dan. De folletos de la calle. O sea, hay una serie de formatos que todavía sigue siendo en supermercados, en todo esto sigue siendo una gran inversión, porque mira, el folleto es la fotografía, la impresión, la distribución, es una logística muy, muy grande. Y como es la parte no medible, ¿no? Porque al final ahora tenemos un mundo de comunicación muy medible a medios digitales, donde sabes a quién estás hablando, cuál es la conversión, donde es muy, muy medible, y después hay otra parte que es muy poco medible. Pero sabemos que esa es la parte donde es más fácil construir la marca y conectar emocionalmente con la gente, pero se siguen haciendo cosas que muchas veces dices, esto funciona, no funciona, y se sigue haciendo de la misma manera. Entonces hay, curiosamente, una desconexión muchas veces entre esa comunicación no medible y la medible, que no sé, yo ahí veo que es donde va a haber mucha tensión y donde se va a evolucionar mucho en los próximos 2-3 años. Ya, y o sea, la tecnología evidentemente ha cambiado un montón, pero ¿el oyente o la audiencia ha cambiado mucho? Yo creo que la base de la audiencia no ha cambiado mucho. Y ahora lo estamos empezando a ver en redes sociales. Sí. Cosas que antes se veían cosas que se sabían en medios como televisión, como por ejemplo lo que llamamos fatiga de formato, ¿no? Cuando veías una serie y la gente ya se cansaba, lo están empezando a experimentar los influencers y los creadores. Y ahora estamos viendo cómo redes sociales como Instagram están pasando por un proceso muy parecido al que la televisión pasó en sus inicios, donde haces una cosa, empiezas a salir formatos, ya tienen publicidad, se convierte más en un canal lineal, y algunos formatos empiezan a estar obsoletos, o la gente se cansa y hay que renovarse. Porque al final lo que a la gente dices, ¿ha cambiado la audiencia? Bueno, depende cómo veas. Sí, cómo consume contenido, sí, ahora están viendo series cortas en vez de series de 90 minutos y todo esto. Pero quieren o entretenimiento o educación. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Les gustan las cosas que se mueven y resuena mucho más, les gustan las cosas visuales. Les encanta compartir. O sea, ahora también estamos viendo una tendencia donde ha habido un movimiento muy grande a la personalización, y la gente hay un deseo ahora de buscar cosas que se comparten y se discuten. ¿no? El poder hablar de estás viendo esta serie, estás escuchando esta canción, donde de hecho por eso los podcasts tienen por eso los podcasts, el tipo, no hay cena entre amigos donde no se discuta qué podcast estás leyendo, qué cosa estás viendo. Entonces, bueno, hay cosas, para mí esas son las cosas que son en común en las audiencias, y que es muy importante de entender
a largo plazo. Y luego hay que entender que en 2007 apareció el iPhone. O sea, lo que te quiero decir es que fue hace nada. O sea, es que no fue hace ni 17 años, ¿no? O sea, lo que hoy un smartphone ya forma parte de nuestra vida. ¿Cómo ha evolucionado? Y cómo ha evolucionado, claro. Y eso entiendo que sí ha tenido que afectar a la comunicación, ¿verdad? Mucho, Ya. pero mucho por las herramientas que nos da a nosotros para tener una comunicación más efectiva y cómo la gente está consumiendo contenidos. Claro. Pero ya no tienes más canales para comunicarte con ellos, incluso temas, pero o sea, si vas por todas las cosas, cómo nos comunicamos, ha cambiado. La gente consume mucha, en vez de ver la televisión, ve vídeo online, el CRM en vez de y el marketing directo, en vez de tener que esperar 3 días a que a alguien le llegue un correo, ahora es todo por email y la gente consume mucho. O sea, puede ser la comunicación en redes sociales. Está afectando mucho lo que llamamos ciclos de cultura. Ajá. Antes, no sé, antes, ya que estamos en Navidades, antes martes y 13 decía algo en televisión gracioso y ese chiste duraba 3-4 meses y todo el mundo lo compartía. Claro. Ahora los ciclos culturales, algo pasa en red social y la gente lo consume tan rápido que en un mes y medio se ha olvidado. Claro, la viralidad, ¿no? El efecto viral, ¿no? Es la viralidad, pero la viralidad y lo rápido que es. Eso para las marcas es muy... importa mucho, porque antes, bueno, pues pasaba algo, entonces respondías a eso y todo el mundo lo entendía. Sí. Ahora cuando tienes un ciclo de 6 semanas, 7 semanas, donde una canción es relevante o donde algo, ¿no? Acaba de... Justo antes de Navidades, Taylor Swift sacó la canción Death of Ophelia, se escuchaba en todas partes, 6 semanas más tarde y empieza a estar ya se está moviendo, ves cómo la cultura se está moviendo de otra manera. Si eres una marca y quieres ser parte de ese movimiento cultural y hacer, no sé, poner esa canción en tu anuncio o hacer cosas de esas, tienes un periodo de 6 semanas desde que sale hasta que eso. Entonces, por eso afecta mucho y eso todo está muy relacionado a la parte que decías de tener smartphones. Claro. Smartphones, tablets y todo. Los ciclos han acortado una barbaridad. Los ciclos han acortado, la viralidad, cómo algo se viraliza a nivel, ya no solo a nivel local, a nivel global, muy rápido. Sí. O sea, tienes movimientos de K-pop, ¿no? De K-pop coreano, claro. que están petando muchísimo en Europa. Eso era algo que cuando dices 2007 impensable. Era impensable, es algo que una discográfica es una inversión muy, muy grande. ¿Cuál es la campaña que crees que ha sido más exitosa de toda tu carrera? Yo creo ha habido varias por distintas razones. ¿No? Es cuando empezaba en publicidad, hubo una campaña que gustó mucho, que era la de Curro se va al Caribe, de viajes al Sí, hombre, claro. Y era una campaña muy sencilla. Claro. Esa sí que fue viral. Sí, fue súper viral. Estamos hablando de viral en el, no sé, 1994, 95, o sea, que era cuando la gente veía cosas en televisión y le hacía gracia, entonces se convertía en algo. Pero como te decía, Curro se va al Caribe, la gente era un término cultural que duró más de un año, ¿no? Se convirtió en parte de la cultura. Y por aquel entonces trabajaba en una agencia que me gustaba mucho porque hacía conceptos creativos muy sencillos. Era comunicación muy sencilla, pero muy potente. Era una agencia que se llama Tapsa. Y hacían cosas muy... Era un trabajo, Y era muy joven, ¿no? En aquella época tú, ¿no? Sí, porque empecé haciendo prácticas con 16 y empecé a trabajar con ellos a los el día después de selectividad, a los 18, en junio. ¿Hoy se puede hacer prácticas con 16 años? me pregunto yo, no lo sé. Se pueden hacer prácticas. Cosa que me parece, o sea, quiero decir que ni entro ni salgo, que no es una cuestión ética, pero que me llama la atención. Digo, se pueden, pero hay menos. Ya. Yo creo que hay tal énfasis ahora en la gente estudiar y tener que ir a la universidad. Hay como es como un camino con unas cosas que se supone que la gente tiene que hacer, que no hay esa idea de, bueno, pues voy a empezar de runner, ¿no? Voy a empezar de tal y bueno, pues me voy haciendo la carrera en eso. Yo de hecho no terminé la carrera, me di cuenta cuando estaba trabajando. ¿Acabaste la carrera? No. O sea, tú eres como Bill Gates y como Mark Zuckerberg, ¿no? Que no acabaron sus carreras y luego han tenido una carrera muy exitosa. Pero porque era ciencias de la comunicación, que es una carrera muy interesante. Sí. Pero para una persona como yo, a la que le gustaba hacer cosas,
llegó un momento donde estaba trabajando y lo que aprendía en el trabajo Ya. me aceleraba mucho más lo que aprendía que lo que aprendía en la universidad. Sobre todo, si te acuerdas esos años, es cuando la tecnología está empezando a evolucionar muy rápido, donde se pasaba en todos los medios creativos que me gustaban, donde los ordenadores cada año había cosas más interesantes, donde se pasaba de editar en cinta de vídeo a editar por ordenador, donde se empezaba a hacer retoque manual. Cuando en vez de se retocaba las fotos manualmente, igual salió Photoshop, de repente había una revolución. Increíble, ¿no? Y los libros que estudiaba pues eran libros que habían sido escritos en los años 70, en los años 80, y eran cosas obsoletas. Yo si volviese, ahora cuando la gente me dice, ¿qué habrías estudiado? Yo creo que si hubiese sabido entonces lo que sé ahora, y es algo que yo recomiendo a la gente cuando no saben qué hacer, es habría una escuela de negocio para aprender lo que es un negocio, porque después el negocio se aplica a cualquier rama, ¿no? Salvo cosas muy técnicas. Sí, medicina obviamente necesita estar especializado, ingenierías, pero para carreras como estas es una buena base de entender el negocio y después de otras maneras buscar la creatividad habría sido mucho más. O sea, que crees que a tu yo de 20 a 18 años ahora mismo le recomendarías haber estudiado algo de negocios. Haber estudiado algo de negocios, de saber cómo se va una empresa. Porque es verdad que a medida, una vez que ya estaba allí, como persona, claro, mis inicios son creativos y hubo un momento donde llegas a liderar un equipo. Sí. Y el siguiente paso es liderar una unidad. Y cuando lideras una unidad, pues tuve que aprender. Tuve mucha suerte de trabajar para gente muy buena y tener mentores muy buenos. Pero bueno, fue un aprendizaje muy curioso. Pasar de que mi mayor preocupación era la parte creativa a tener que llevar cuentas de resultados, a tener que entender cómo crear equipos de alto rendimiento, tener que hablar con negociación de cosas con clientes, de repente era llevar, y tuve que acelerar, tuve que hacer esa escuela de negocios aprendiendo in situ. O sea, esto es lo que recomendarías. ¿Y qué no recomendarías a una persona de 20 años que quiera hacer, por ejemplo, tu carrera profesional en el mundo de la publicidad, la comunicación? ¿Qué no recomendarías? Lo que no recomendaría es que intenten tener todas las respuestas demasiado pronto. Muchas veces veo chavales o que acaban de salir de la universidad, donde llegan y presentan, este es mi portfolio y esto es todo lo que he hecho yo no espero que un chico de 20 o una chica de 22 años vaya a ser ya un genio, ¿no? Esa búsqueda de esa genialidad o de tener las respuestas. Lo que buscas es, sobre todo en este momento otra vez de cambio, es curiosidad. Curiosidad, colaboración y una buena, no sé cómo decirlo, una buena ética de trabajo. Yo creo que gente que tiene eso y que lo puedan demostrar, ¿no? Yo prefiero que alguien me cuente lo que le interesa, lo que está explorando, tener una conversación, en vez de cuando llegan y tengo ya todas las respuestas, ya estoy listo a ser directivo en esta empresa. No, empieza y descubre. ¿Pero no crees que eso viene provocado por la inseguridad que tenemos en general? Ya, por la inseguridad, en un sistema educativo ahora a nivel global que tenemos que es muy rígido, o que aparentemente es muy rígido. Que solo te define por logros, ¿no? Logros. Claro. Es verdad que hay menos maneras de entrar en las empresas porque se han eliminado algunas funciones donde antes la gente empezaba, ¿no? En Estados Unidos decimos que es la eliminación del mailroom, que era donde había mucha gente que había empezado en las empresas, pues eso, en la sala donde se manejaba el correo, ¿no? Siempre había correos, ¿no? 2, 3 chicos de correos que llevaban todo eso. Incluso pues cuando empecé, si tú querías comunicarte con toda la empresa, habría que escribir un memo, lo fotocopiaban, se lo distribuían. Pues bueno, por ahí era donde se empezaba y eso ya no existe. Entonces es un poco más complicado. Yo creo que hay muchas cosas que han llevado a eso. Ya. Y hablando de esto, me gustaría saber un poco cómo ves tú las grandes oportunidades que seguramente se abren ahora con el tema de las herramientas que hay tecnológicas y sobre todo la inteligencia artificial que ha cambiado muchas cosas. ¿Dónde ves las grandes oportunidades actuales? Yo creo que hay oportunidades actuales en dos áreas. Una, y yo sé que hay mucho enfoque porque es la parte más visible de la inteligencia artificial, sobre todo en mi área, en la parte visual, de crear imágenes y todo eso. Y esa parte sí va a hacer eso, y esa es una parte creativa
que va a abrir un montón de posibilidades Sí. en muchas áreas. Uno, creativamente, eliminan la necesidad de grandes presupuestos para contar grandes historias, que me parece que es importante, porque en mercados como España, o hablamos antes de Kenia, ¿no? Uh-huh. Mercados muy, muy creativos, era muy difícil competir contra los presupuestos de Estados Unidos o de Inglaterra Sí. a la hora de crear. Los recursos no estaban aquí. Pues bueno, eso a nivel creativo hable. Pero hay una parte más importante que es en la parte de operaciones, eliminando todo lo que son trabajos largos, tedios, manuales, lo que va a liberar presupuestos para las marcas, lo que va a liberar espacio para hacer otras cosas. Claro. Entonces creo que las dos cosas combinadas van a llevar a distintos tipos de creatividad, distintos tipos de historia, y la parte que a mí personalmente más me interesa es ver la aportación cultural de gente de distintas culturas, de distintos países, a la hora de contar historias. Tú piensas que en publicidad, a la hora de contar marcas, todo lo que es distinto puede ser nuevo y puede ser interesante. Yeah. El dar voz a países o gente en sitios donde nunca se les ha escuchado, porque no tenían esos recursos, porque me parece estupendo. El otro día estaba viendo un anuncio para una bebida que se había hecho en Haití. Pues, y el concepto era muy chorras, ¿no? Alguien bebía Haití, o sea, en Haití, en la isla de Haití. Y era, pues alguien tomaba un sorbo de la bebida y se ponía a bailar y todos se ponían a bailar y tenía mucha coña. Pero claro, estaba grabado en vídeo, te das cuenta que no tienen recursos, pero la idea era buena y la ejecución estaba bastante bien. La inteligencia artificial en manos de eso se convierte en un movimiento cultural global y tiene suficiente calidad para que la gente... Entonces, esa es la parte que más me interesa. Ya. ¿Y crees que la IA en ese sentido, porque ya, claro, hablando de eso, claro, la IA ahora mismo hará que presupuestos antes, imagínate una marca de moda, me lo invento, quiere hacer una especie de anuncio en Nueva York, ahora no tiene por qué irse a Nueva York, puede estar en Madrid y el fondo, el Empire State Building y ya está. O sea, es decir, los presupuestos de mandar un modelo allí, no sé qué, ya eso ha acabado. O sea, eso ya es historia, ¿no? Seguramente, ¿no? ¿O no? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, ahí entramos en el mundo, sobre todo la creación de imágenes, de no porque se puede hacer. Ah, vale. Ok. Es cuando empieza con nosotros, cuando trabajas para grandes marcas, claro, pues hay una serie de cosas y su relación con el consumidor, que no porque puedas generar una hamburguesa en inteligencia artificial, podemos generar hamburguesas en inteligencia artificial. Y me refiero a imágenes. Para cosas que salen en televisión hay una regulación muy grande donde dices que tienes que enseñar el producto actual con los ingredientes actuales para no hacer publicidad engañosa. En un momento en el que hay donde se rompió la relación entre consumidor y marcas a la hora de o instituciones, incluso políticas, a la hora de creer, ¿no? Donde hay donde hay mucha confianza, donde hay desconfianza, que por eso salieron todos estos. Empezar a crear imágenes de inteligencia artificial, pues nos estamos dando que a lo mejor no es algo que se pueda hacer en moda. Estás hablando de moda. Crear imágenes de modelos, y es algo que llevamos muchos años hablando, con un estereotipo de cuerpo, pues bueno, envía de un determinado tipo de mensajes al consumidor, a la chica, sobre el cuerpo que se espera que tenga. O sea, hay una serie de consideraciones. Por eso te digo, no porque, sí, tecnológicamente se puede hacer cualquier cosa, pero cuando te pones a pensar vale, pero ¿cómo impacta mi relación con el consumidor? Y aparte de la audiencia o el consumidor, el que ve eso, yo entiendo que si se da cuenta que es inteligencia artificial, pierde todo el valor, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que a veces se cuestionan esa relación, como estábamos hablando en moda, ¿no? Vale, si esta es una imagen creada por inteligencia artificial, como dices tú, una modelo con una prenda de ropa en Nueva York, pero es que el cuerpo de esa modelo puede ser un cuerpo ideal imposible, ¿no? Con unas proporciones imposibles. Entonces, sí, la ropa a esa modelo le queda estupendamente, pero tú dices modelo que está hecha por IA, ¿no? Yo me refiero a un modelo que está hecho por IA. Entonces, un modelo que está aquí español, ¿no? Que le pones detrás vale. Sí, bueno, el reconocimiento de imágenes sí, pero eso es una evolución tecnológica, eso es una evolución técnica. Eso se podía hacer antes con retoque y imágenes de archivo, y esa parte está bien. Nosotros el año pasado hicimos un anuncio muy divertido
para una de las marcas de comida para gatos, porque había un insight muy divertido que es: a los gatos no les damos, como a los perros, cuando los perros se portan bien, si les damos como una galleta o esto, y no había, y a los gatos no. Entonces la campaña era gatos vestidos como perros para que les diesen galletas. Sí. Pero claro, es muy difícil disfrazar a un gato de perro. Lo intentamos hacer por fotografía y los gatos estaban cabreados. Entonces hicimos el traje por IA y quedaba muy bien. Pero eso, el consumidor es un poco cómplice de la coña, ¿no? Y tampoco importa, no es algo que afecte el producto. Yo creo que ahí sí hay que demarcar entre usar la IA para, pues como dices tú, ver que alguien está en Nueva York, sí, usar la IA para hacer que alguien parezca mejor o peor que alguien, o que algo más sabroso o menos sabroso que algo, ahí es donde nos metemos en problemas. Claro. Sergio, una pregunta, desde el punto de vista de líder, ¿no? De una gran, la empresa de comunicación más importante del mundo ahora mismo, ¿no? Omnicom, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja en tu ámbito, en tu sector? O sea, en tu departamento, no sé cómo llamarlo. Mi equipo son 5.600 personas. 5.600 personas, ¿no? Sí. De 5.600 personas, ¿qué ves de excepcional que no venga en sus currículums o en LinkedIn? O sea, ¿tú percibes algo excepcional en la gente? Porque, bueno, sabemos que LinkedIn, pues sabemos lo que LinkedIn, no te voy a contar. O sea, la gente miente, no es que miente, exagera mucho, y también seguramente mienta también en LinkedIn. ¿Qué ves que no se manifieste en ese tipo de... O sea, con la experiencia que tienes, 5.000 y pico personas, ¿qué es lo excepcional? ¿Qué es lo que te parece que no lo puedes ver nunca en un currículum, no lo puedes ver en LinkedIn? De las 5.600 personas que tengo, hay un equipo de gente que viene por canales más tradicionales, pues mi equipo de cuentas, mi equipo de estrategia, y después hay gente que viene de, lo que digo yo, de sitios un poco menos, que tienen carreras un poco menos tradicionales. Es mi equipo creativo y el equipo de producción y todos los estudios que tengo. Es muy raro encontrar gente que va a un colegio, después a no sé qué, y entra y dice, quiero dedicarme a la publicidad. Claro. Publicidad tiende a ser, en ese aspecto creativo, algo que la gente se encuentra con ello y le resulta interesante. Entonces, de las 5.600 personas, cuando buscamos por gente, siempre intentamos ver qué hay detrás del currículum. ¿Qué ha llevado a esa persona? ¿Qué ha llevado a esa persona a tener un interés por la creatividad y un interés por la creatividad para marcas? O sea, ¿qué historia hay detrás de él? ¿Qué hay detrás? Porque mucha gente de mi equipo trabaja en publicidad y después tiene una serie de proyectos personales muy interesantes. Claro. Hay gente que le gusta, no es inusual, gente que le gusta escribir libros, gente que le gusta hacer sus propios cortos y películas y vídeos musicales, gente a la que le gusta hacer, no sé, todo tipo de podcasts, todo tipo de cosas muy interesantes. Y es cómo ayudamos a esa gente a crecer. Pero lo de LinkedIn que decías es verdad. Hay gente que miente. Esas mentiras, yo creo que hay dos tipos de mentiras. Las mentiras que tratan de engañar y las mentiras que tratan de explicar cuál es la aspiración de ese individuo. Sí que es muy y los segundos siempre me resulta muy interesante. Claro. Y se ve rápidamente por el tipo de palabras que usan. Y ese segundo tipo de gente que miente para enseñar, no que miente, pero que te cuenta su trayectoria de una manera que explica cuál era la aspiración, las inquietudes, a mí me resulta muy interesante. Claro. Lo aspiracional, ¿no? De alguna manera. Ya, qué bueno, qué interesante. Oye, ¿y qué skill o habilidad o qué crees que escasea y que es muy valorado en el mercado y la gente no lo tiene? Curiosidad. Sí. ¿Tú crees que la gente no es curiosa? Yo creo que la gente... Bueno, o que es muy difícil encontrar gente curiosa, es lo que quiero decir. Estoy viendo mucha gente que... Curiosidad y estrategia. Yo diría que la combinación de las dos, o una curiosidad estratégica. Vale. Para inventarnos un término. Vale. Veo gente que tiene mucha curiosidad hasta que llega a su primer trabajo. Sí. Y después esa curiosidad tiene una expectativa de... Bueno, a partir de ahora el aprendizaje vendrá provisto para mí por la empresa, a partir de ahora. Claro, ya. Y de repente se convierten dejan de ser dueños de su carrera o de su trabajo y pasan a ser un poco reactivos a lo que se les da a ellos. Cuando lo que lleva, no sé, si para mí una de las cosas que me ha ayudado en mi carrera es estar todo el rato mirando qué está pasando alrededor y teniendo la sensación que si no estoy al día en algo,
me voy a quedar desfasado y tomar decisiones siempre pensando en cuál va a ser o cómo es la manera de atacar un problema. De hecho, en tus redes sociales yo siempre te he puesto como ejemplo de una persona que frecuenta mucho las redes sociales, que está subiendo posts constantemente, pero nunca te repite, siempre es algo nuevo, siempre es algo diferente, en un país distinto, en una situación distinta, en un museo, o sea, quiero decir que en ese sentido estás aplicando lo que tú haces, yo creo, ¿no? Que yo creo que una persona muy curiosa y que... Sí, claro, a lo mejor es como estábamos hablando antes, es como no fui a un business school, como no entendía el negocio, y además he visto a lo largo de mi carrera cómo la gente que no era curiosa se quedaban desfasados. Claro. Siempre tengo ese interés en las dos cosas. Una es cómo mantenerme actual con cómo va la cultura, porque además es un tema que me gusta mucho. O sea, el arte o la cultura. Me gusta la música, me gusta el cine, me gusta la fotografía, me gusta el arte, me gusta la arquitectura. Claro. Y por otra parte, sigo cada día aprendiendo en la parte de negocio. No es solo, porque la parte de negocio no es solo la parte de dinero, es cómo llevar creativo, cómo llevar equipos, cómo construir equipos, cómo hablar con clientes y solucionar sus problemas, mentorización. Cada vez hay más cosas, entonces cada vez es que se abre una puerta. Es un mundo fascinante. Tengo la sensación que no sé lo suficiente y que quiero aprender más y más y más. ¿Y tienes algún truco para gestionar tu tiempo para manejar esa curiosidad? Porque yo creo que la excusa de mucha gente es que dice que no tiene tiempo. ¿Tienes algún tip o alguna sugerencia? Hubo un momento en mi vida donde, y es muy cliché, pero ser padre, la paternidad para mí me ayudó a ser mucho más inteligente con mi tiempo. Claro. Cuando tenía 23 años y me parecía que tenía todo el tiempo por delante del mundo y no tenía nada, había veces que perdía el tiempo, ¿no? O me preocupaba mucho menos. Una vez, y además me gustó ser un padre muy, muy presente, y hubo un momento donde yo activamente tenía que cuidar, y además tomé la decisión de querer cuidar a mi hijo. Claro. Y quería cocinar por las mañanas y irle a buscar al colegio y pasar tiempo con él. Me hizo ser muchísimo más riguroso con mi tiempo. Y sí, tengo trucos. Es con mi secretaria todos los trimestres empezamos haciendo el calendario de cómo voy a dedicar el tiempo y cómo balanceo reuniones con mi equipo que tengo que gestionar, qué tiempo vamos a pasar con clientes, qué tiempo tengo que estar haciendo determinadas cosas para que sea y proteger mucho ese tiempo. Y por eso yo creo que yo aprendí mucho a través de la paternidad. Ahora que mi hijo ya tiene 19 años, puedo decir que los 18 años han sido 18 años de mucho aprendizaje, donde aprender a ser padre me ha ayudado a aprender muchas cosas en el trabajo y viceversa. Ha sido una relación donde las dos cosas han informado la una a la otra. Pero realmente gestionas lo importante, ¿y cómo gestionas la urgencia? Sabiendo que todos los días va a haber una cosa urgente. Una de las cosas que oirás mucho decir a mi equipo, que le repito todo el rato, es cuando llevas un equipo de 5.600 personas, si todos los días lo hacemos al 99% bien, y 99% sería espectacular, ¿no? Espectacular, desde luego. Quiere decir que vamos a tener 56 problemas al día. ¿No? Entonces, en vez de pretender que no va a haber problemas, la pretensión de que no hay problemas no pasa. A lo mejor porque empecé en producción. En producción, claro, y es lo que te hace historias. No sé, cuando rodaba anuncios para Marlboro en el desierto, con caballos corriendo hacia el horizonte, es que hay días que llueve. y tienes a 100 caballos y la cámara y rodaba mucho con Tony Scott, que falleció hace poco. Claro, y tenías ahí montado un... Tony Scott, el hermano de Ridley Scott. Sí, con él rodamos todos los anuncios de Marlboro. Entonces, claro, era un equipo muy potente, gente muy potente, estabas ahí en medio... Y de repente llueve y tienes que buscar una solución. Entonces, para pretender que nunca va a llover, pretender que nunca un caballo se va a tropezar y se va a romper la pata, pretender que es totalmente absurdo. Entonces, cuando hablas de gestionar el tiempo, pues cuando sí hay cosas grandes y cosas que hacemos, sabiendo que todos los días posiblemente tengamos 56 problemas. Y lo divertido, o al menos divertido a posteriori, es cuando tienes 56 problemas al día. Hay muchos problemas que no te esperas y cosas que no te imaginas que pueden pasar.
Algunos te sorprenden, ¿sabes? Son buenas sorpresas, otras son cosas que ¿cómo voy a resolver esto? Sí. O ¿cómo ha pasado esto? Porque ahí me gustaría entrar en el punto de la creatividad. ¿Cómo entiendes tú la creatividad? Vale, porque hay que ser creativo, ¿no? En todo lo que estás hablando ahora mismo, la creatividad es fundamental. Claro, ¿no? la creatividad no es solo lo que haces, sino cómo lo haces. Claro. Y para mí la creatividad es más que la creatividad, hay una palabra en inglés que se aplica a la empresa en la que trabajo, que es el craft, ¿no? Es la... O sea, lo artesanal. Pero es que lo artesanal en español tiene una connotación un poco vale. Manual. Craft en inglés tiene una connotación de algo con lo que constantemente estás aprendiendo. Vale, ok. Y yo creo que para mí eso es la creatividad, es cuando elevas algo al siguiente nivel. Vale. Cuando las cosas se hacen de una determinada manera, sí. Pero tú vas constantemente viendo ¿y cómo lo hago diferente? ¿Y cómo soluciono esto? ¿Y cómo conecto distintos elementos? Esa es la creatividad. O sea, siendo efectivo, ¿no? Con los resultados, hacerlo de otra manera. A lo mejor una mejor manera de explicarlo es ser estratégicamente curioso. Ya. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, por ejemplo, la palabra estrategia, tengo la sensación de que dicen que ya la estrategia es un commodity. Lo difícil, un commodity, vamos, una cosa que mucha gente tiene estrategia. La IA te da estrategia, ¿no? El problema es aplicarlo, es llevarlo a cabo, ¿no? Sí, es que para mí la creatividad es el camino que decides llevar a lo mejor entre dos puntos. Ya. Donde sabes dónde quieres llevar. Y es cómo llegas. O sea, es el cómo. El dónde ya lo sabes, es el cómo llegas allí, ¿no? Es cómo llegas. Ya. ¿Y crees que la creatividad es el talento de unos pocos o se puede desarrollar? No, todo el mundo es creativo. Sí, ya. Todo el mundo es creativo. Ya. Me encanta, cuando hablábamos de mi hijo, me encantaba ver las fotos que hacía mi hijo. Y mi hijo es un buen fotógrafo y desde entonces pues tenemos programas vemos las fotos que hacen los niños de nuestros empleados y tal. Sí. Y como ves cómo ve un niño el mundo, ¿no? La fotografía al final es cómo construyes una ventana alrededor del mundo, cómo tienes un punto de vista sobre cómo ve la gente cosas. Ya. Y cuando ves con niños, los niños ven el mundo, tienen un punto de vista muy creativo y siempre tienen es el juego, la creatividad es, como dices tú, es cómo juegas, cómo haces esta jornada para dónde quieres llegar. Lo que pasa es que hay veces que a la creatividad hay gente que como que la aparca, no se va, la creatividad no se y se expresa en muchas maneras, pero hay como que la aparca por ansiedad, por miedo al fallo, por inseguridades, por presiones. Y bueno, yo por eso creo que es muy importante la creatividad como esa curiosidad estratégica de quiero llegar hasta ahí, cómo llegar, qué quiero conseguir, qué voy a evitar. ¿Y cuál es la idea? Siento curiosidad por saber cuál es la idea más rompedora que has tenido que ejercer en un momento dado y salió de maravilla y era súper, ¿no? Extraña, ¿no? De tomar, ¿no? Algo muy rompedor, algo que, no sé. Hay varias, depende cómo mires la idea. Si miro a ideas a nivel de marca, hemos tenido ideas que funcionan muy bien. Una vez más, pues para clientes como Microsoft, ¿no? Cuando lanzamos para Xbox, hubo un momento donde estábamos haciendo, tradicionalmente los juegos se lanzaban con anuncios de televisión que funcionaban en el juego y en digital, y decidimos hacer menos televisión y hacer grandes eventos. El primero fue para Tomb Raider, cuando salió el Lara Croft Tomb Raider 2, que hicimos el Survival Billboard en Londres, que creo que fue la primera o la segunda campaña más galardonada ese año en premios y tuvo resultados. ¿Survival Billboard que era un evento o cómo? Era un evento, hicimos una valla en Londres con un concurso donde encontramos 8 o 9 personas que estuvieron en el Billboard y gente votaba qué tipo de condiciones meteorológicas que estaban en el juego queríamos someterlos y a ver quién sobrevivía a todo eso, ¿no? Y había un live streaming donde la gente lo veía en directo. Fue un evento muy interesante, muy asociado al juego, ¿no? Entonces, en vez de hacer lo que hacía todo el mundo, que era aquí vienen imágenes de cómo es el juego, claro que la gente podía encontrar eso por otros canales, era algo que es hacer que la gente experimentase lo que el carácter de Lara Croft estaba experimentando en el juego en la vida real y cuánto iban a durar, ¿no? Y al final el que más duró creo que fueron 16 horas. Entonces, pues bueno, molaba, era la coña. Y eso funcionó muy bien. A nivel de creatividad, de decir, no vamos a hacer un anuncio donde solo enseñemos imágenes, no vamos a hacer esto, lo vamos a hacer de otra manera. Tuvo muchísimo más impacto. Más repercusión. A nivel de
a nivel de transformación de negocio, que es la parte que a mí en estos momentos más me gusta, es el transformar. Sí. Cuando en el 2014 decido, cuando estaba en una empresa en Londres que se llama Craft, montar Craft y unir departamentos que tradicionalmente nunca habían estado juntos, de creatividad, ejecución, los estudios, eso en publicidad era muy revolucionario. Hasta entonces los equipos de producción estaban en un lado, los estudios estaban en otro, Uh-huh. y eso generó que de repente empezásemos a poder ejecutar ideas que eran muchísimo más complicadas y muchísimo más innovadoras. Y es lo que llevó a que McCann en Londres fuese la agencia más premiada del año y agencia del año en Cannes en el año 2019. Uh-huh. Fue porque de repente liberó la creatividad y se podía hacer cualquier cosa, en vez de estar limitados a, sí, hacemos televisión, hacemos gráfica y después no sabemos cómo ejecutar esto. Fue una explosión de creatividad y de resultados para clientes y poder colaborar, que la gente tuviese menos barreras a la hora de colaborar. A nivel de trabajar con clientes, hicimos en el 17 una transformación muy grande de cómo se trabaja para L'Oréal a nivel global, donde es cuando montamos Craft en España, Uh-huh. Yeah. que por aquel entonces eran 6, 7 personas, Sí. y ahora son 400 personas, y es ese tipo, por eso te digo, o sea, ideas rompedoras, pues sí, a nivel de ideas creativas, pero también a nivel de repensar cómo se hace y cómo trabajamos. Ya. ¿Crees que la creatividad es un estado mental? Creo- O sea, ¿tú tienes que provocarla o de alguna manera? O sea, entiendo que sí, ¿no? Pero ¿crees que o sea, necesitas poner modo creatividad? Lo que tenemos que estar es en modo no creativo. Y ahí hay varios, para teorías ahora, lo que llamamos apertura creativa, Ajá. donde sí hay estados, donde vamos de gran apertura, Sí. donde puedes ver, donde una persona se sienta bien y te ves conectado con ti mismo Sí. y estás relajado y puedes ver Ujú. ideas y ves cómo tu cabeza circula. Y hay momentos que llevamos de poca apertura y tiene que ver con cómo nos sentimos como seres humanos antes cazadores, ¿sabes? Sí, Y el sentimiento de supervivencia. Y cuando se te cierra la apertura por ansiedad, por presión, porque necesitas algo con poco tiempo, porque sientes que si no lo haces bien a la primera, algo va a pasar, esos son estados donde es muy difícil ser creativo. Ya. Porque la creatividad está muy unida al juego y el juego está muy unido a saber que puedes hacerlo bien y que puedes hacerlo mal y que tampoco pasa, es una conversación, hay muchas cosas que se mezclan. Entonces, la creatividad está ahí, es solo no cerrar, es más que tener un estado creativo, es no cerrar la creatividad. Y después hay otra cosa, que la creatividad como algo que usamos como herramienta, ¿no? Para escritura, para todo esto, sí es algo a lo que se beneficia mucho de a veces tener una rutina y poner trabajo. Claro, ¿no? Es cuando claro. grandes escritores como Hemingway o como Stephen King Sí. es gente que todos los días se sentaban y no estaban esperando a que les viniese la inspiración. Pues decían que la inspiración viene cuando te pones a trabajar. Claro. ¿Y tú crees que bloquea más la creatividad o sea, el miedo a fallar o la saturación de estímulos? ¿Qué crees que bloquea más? Es muy buena pregunta. Yo creo que el miedo a fallar es el peor enemigo de la creatividad. Más que estar estimulado constantemente, redes sociales, todo, no sé qué. O sea, Sí, el miedo, ¿no? Al final. lo que pasa es que la saturación de estímulos puede llevar a inspiración también. Ya. Te digo porque, como te puedes imaginar, yo veo muchas películas, tengo que consumir mucha música, veo mucho trabajo de fotógrafos, de directores, para ver un poco qué está pasando en nuestro... Y también es verdad que ya me he acostumbrado a consumir ese tipo de estímulos. Uh-huh. A veces, bueno, no funciona al 100%, tiene sus fallos, pero te acostumbras. Y a veces sí es verdad que cuando ves eso hay momentos de inspiración. Ya. O de conexión, donde acabas de escuchar una canción y ves un fotógrafo y dices, esto es un vídeo musical estupendo, o esto puede ser una cosa estupenda. El miedo a fallar, salvo casos muy
salvo casos muy concretos donde puedes tener un momento de adrenalina Sí. que te lleve con algo, pero es el mayor enemigo. Es el mayor enemigo, ¿no? Y cómo cuando tú captas tantos estímulos, tantos inputs, ¿no? De tantos sitios, ¿no? Te decías música, cine, lectura, televisión, lo que sea, ¿no? ¿Tienes algún truco para intentar de alguna manera asimilar toda esa información y canalizarla en una de tus campañas? Sí, es distinto ahora de cómo era antes, cuando en otros momentos de mi carrera eh, consumía todo tipo de cosas por igual. Ya. O sea, me llegaban por aquel entonces cintas de vídeo de directores y me pasaba tardes y tardes viendo eso, o me llegaban los libros de fotógrafos y me pasaba horas viendo el libro de fotografía. Ahora, no sé si es un tema de edad o es un tema de... confío mucho más en mis instintos. Ya, claro. Y he desarrollado o siento que en vez de estar buscando esa profundidad, puedo ir viendo cosas más rápido y hay momentos donde se produce una conexión emocional. Y no sé explicártelo. Estoy escuchando música, no sé, mi equipo de música, todas las semanas tengo playlists pues, que puedo escuchar 50, 100 canciones. Ajá. Y hay veces que escucho los 10, 15 primeros segundos y es siguiente. Claro. Y de repente hay una canción que no sé por qué, que no tiene necesidad, y entonces, ¡boom! Y entonces me meto, no sé, hace poco, la última cantante que estaba escuchando una canción que se llama Walk Walk de Sylvie Krug, entre una lista de canciones de 100 temas, y de repente, ¡boom! Y una vez que algo me gusta, ahí sí me meto hasta el fondo en esa persona porque me interesa cuál es su inspiración, qué más trabajo hace, cómo ha llegado ahí, qué otras cosas está haciendo. Entonces ahora es como esperar a una primera conexión emocional y después sí meterme hasta fondo en vez de verlo todo por igual. Claro. Hemos hablado de la creatividad, de inspiración, etcétera, etcétera, pero ¿qué pasa cuando tienes un bloqueo creativo? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo te sales de ese bloqueo? Poniéndote a trabajar. Trabajando más. O sea, cuando estás bloqueado creativamente, o sea, no te das un paseo, por ejemplo, para desbloquearte, me explico, cuando lo típico que estás quemado, que estás diciendo, joder, no me sale, tú bloqueado. Depende del bloqueo. Ya. Una de las cosas, uno de los momentos que a mí me solía estresar más cuando lo empecé a hacer es la estrategia anual de la empresa, cuando todos los años tenía que hacer. Sí. Y ahí, pues como dices, es un momento hay una fecha para entregarlo, sé que es una presentación muy grande, con gente que sabe mucho, donde tengo que mezclar estudio de mercado y cómo lo respondo. Y por aquel entonces, sí, al principio, cuando te dicen, ahora la vida de 5.600 personas depende de ti. Y el futuro de la empresa. No sé, al principio me lo tomaba muy en serio. Sí, pues a veces me daba un paseo, pero no lo dejaba hasta el último momento, ¿no? Había momentos donde decía, para este día necesito haber llegado a este punto, para este momento a otro. Creatividad más de creatividad para una marca, o creatividad para una campaña, o creatividad para algo. Lo mejor es jugar. Ya. Y por eso me refiero, lo puedes llamar trabajar, pero es jugar. Si estás echando una campaña, es al menos darle una oportunidad a la creatividad de sacar algo. Yo, por ejemplo, muchas veces paso por periodos, todos los domingos siempre escribo mi diario y muchos días a la semana hago journaling, ¿no? Escribo. Sí. Qué bueno. Y escribo 3 páginas, aunque no quiera escribir. ¿De lo que has hecho en la semana? De cualquier cosa. De cualquier cosa. O una historia que se me ocurre, o algo que me ha parecido curioso. Y hay veces que al principio escribo, no me apetece escribir es una mierda porque estoy aquí sentada, y de repente, cuando tengo este espacio donde nada me está molestando, de repente sale algo, y sale un pensamiento, y ahí desarrollas. A veces hay que ponerse a hacer las cosas, porque hay veces que el bloqueo viene del miedo a fallar. Claro. Y la mejor manera para quitarte el miedo a fallar es fallando, ¿sabes? Claro. O tener algo, y aunque hagas algo mal, pero al menos te dice, vale, pues esto no me gusta. Ok, ¿qué no te gusta de esto? Tal. Y entonces empiezas a construir algo que te gusta a partir de haber hecho algo que no te gusta. Me gustaría un punto interesante hoy en día, que es la marca personal, ¿no? Y tú, como persona de comunicación,
y que trabajas con muchas marcas, la marca personal es un derivado de todo ello, ¿no? Y la gente que trabaja más la marca personal, pues los influencers, cada uno en su mundillo y tal, ¿no? Y me gustaría saber qué opinas, cómo se puede ser auténtico en una marca personal. ¿Hay algún tipo, alguna manera de... O sea, uno es auténtico cuando es real, ¿no? Lo que estás haciendo, evidentemente, ¿no? Pero ¿no crees que muchas veces perdemos la esencia a la hora de querer mostrar nuestra marca personal? O sea, a la hora de querer vendernos perdemos la esencia. No sé, ¿tienes algún pensamiento al respecto? Sí, cuando... Déjame que te responda con una respuesta un poquito larga. Cuando yo tengo un convencimiento cuando trabajamos con marcas, que cuando las cosas funcionan es cuando alineamos las cosas que funcionan para el cliente, las cosas que funcionan para nuestra empresa y las cosas que funcionan para nosotros como individuos. Vale. Cuando tienes esa alineación, sí. cosas salen y la relación es buena y todo sale bien. Y creo que con marca personal pasa igual. Cuando uno tiene alineación con la aspiración de su carrera, lo que es como profesional y cómo es como individuo, y alinea esas tres cosas, es... o sea, aspiración, perdona, sí, la aspiración. ¿Dónde quiere, sí, dónde quiere llegar uno? Sí. Dices, mañana quiero ser el presidente del gobierno. Sí. ¿No? Es vale. cómo soy yo como político y cómo soy yo como persona, dentro de casa, con mis amigos, con mis familias. Cuando tienen las tres cosas alineadas, la cosa fluye bien y es más expresarse y es comunicarse y no tiene coña. El problema es cuando esas tres cosas no están alineadas. Cuando dices, quiero llegar aquí, profesionalmente no tengo, esto no es algo que se me da bien, ¿no? Quiero ganar en las Olimpiadas, pero físicamente no tengo el cuerpo para hacerlo y además es que el deporte no me mola. y además no me gusta salir del sofá y tal. Entonces, cuando esas cosas no están, ahí es cuando la marca personal, y lo ves en creadores y en influencers, gente que se deprime, gente que está, y lo ves, o sea, tienen contenido, después llegan a ese momento de tengo burnout, estoy agotado, claro, es un esfuerzo monumental el llevar una máscara y pretender que eres una persona que no eres. Entonces eso no quiere decir que no hay aspiraciones, pero la aspiración, si es una aspiración que viene de ti, que va hacia allí, es auténtica y es un momento muy bonito. Ya. Me gusta hacer esta pregunta, que hace tiempo que no la hago, y me parece muy interesante en tu caso, que eres un gestor del tiempo brutal por todo lo que has contado. Y me gustaría preguntarte, te lo llevo al extremo, si solo tuvieras 2 horas a la semana para hacer tu trabajo, para ganarte la vida, ¿qué harías en esas 2 horas? Las pasaría conversando o creando, haciendo, como dicen los ingleses, networking. Ajá, así, claro. Yo creo que las conexiones, cuando estableces conexiones con gente, sean clientes, sea otra gente, se generan muchas cosas que funcionan, que es a través de la conversación entiendes cuáles son los problemas y te ayuda a generar ideas a dónde tiene que ir tu negocio, inspira a nivel personal, crean esas conexiones con gente que no son clientes, te generas colaboradores y con gente, tus empleados. Sí, lo haría eso, pasando tiempo con gente y conectando gente. O sea, ¿crees que es más importante el know-who, ¿no?, que el know-how, ¿no? Como dirían aquí, Totalmente. ¿no? O sea, quién conoces es más importante que cómo lo haces. Totalmente. A lo mejor, pero eso a lo mejor viene de mi fondo, claro, cuando estaba en la producción. La producción siempre empieza con un creativo, con una página de papel, y después es traer a gente que la va a traer realidad. Entonces, y ese equipo que traes y cómo colaboran es lo que hace que esa página de papel se convierta en algo que conecta. Entonces, sí, el know-who me parece mucho más importante. Mucho más importante. O al menos es la puerta al... También porque igual culturalmente hablando tú eres muy anglosajón ya, no eres tan español, ¿no? En español ve el networking muchas veces como una manera de aprovecharse de interés, ¿no? O sea, no sé si me explico. Sí, yo creo que es erróneo, yo estoy también en... Pero como todo, hay buen networking y mal networking. Claro. Hay gente que ve el networking como ventas. Claro. Y eso, pues, bueno, sí, no sé, creo que eso es muy limitado. En mi mundo, el networking yo lo veo como estar conectado o poder, aunque solo sea conversar con gente. Claro. Estoy en una posición
y lo digo de una manera muy humilde, muy privilegiada, con la gente con la que colaboro. Es directores, músicos, fotógrafos, clientes que tienen problemas de negocio. Gente muy, muy interesante. Me encanta pasar tiempo con mis clientes, no porque les quiera vender cosas, sino porque me cuentan problemas de su negocio que muchas veces aplican a mi negocio, ¿no? Desde fabricación, distribución, investigación y desarrollo, que me parecen, y cómo son ellos como individuos, que me parece fascinante. Entonces, networking para mí muchas veces es qué puedo aprender de esa persona. Muchas veces me gusta conectar a gente, ¿no? Pero ¿conoces a este? Pues no, os tenéis que conocer y se producen, no sé, ayer tengo 2 emails de agradecimiento de gente. Muchas gracias por conectarme con esta persona, no le conocía, qué bien. Esa es la parte del networking que me parece networking sano. Claro. O sea, tú eres un conector, ¿no? Por decirlo así. Me gusta, me encanta la parte de conectar. Me encanta la parte de conectar. Por eso, si tuviese 2 horas, continuaría haciendo esa parte que es enriqueciéndome de conocimiento gracias a lo que aprendo de otras personas y conectando a otras personas. Ya. ¿Y cómo se hace el buen networking? O sea, es decir, ¿tienes alguna técnica especial para generar networking? Estar en sitios adecuados, o sea, moverse en ferias, no sé. ¿Tienes algún tip? A veces he contactado con gente diciendo que si le apetecía tomar una taza de café. Yo creo que la parte de networking es entender o dar a la persona, depende de cómo conozcas a la otra persona, pero tener una relación equitativa, ¿no? De qué le beneficia a la otra persona o qué esperas y ser transparente en lo que uno quiere. Claro. En los últimos 5 años, Sergio, ¿cuál es qué comportamiento o hábito, creencia has tenido que haya mejorado más tu vida? Muchísimos, o sea, de cómo era, cómo soy. Ha sido gracias a hablar con gente y gente compartirme cosas a nivel, no sé, desde hay todo tipo de cosas a nivel. Hubo momentos donde yo me tomaba mi carrera demasiado en serio y donde tenía mucha presión y no quería hacerlo mal, y es un momento de mucha, sobre todo al principio cuando empecé a liderar equipos y empresas. Ahora parece que todo era muy sencillo. Ha habido momentos de pasarlo mal porque quería hacerlo bien para veces. Y cosas como, por ejemplo, meditación me vino muy bien. Meditación trascendental es algo que hago religiosamente todos los días. Muy bien. Y que... Mindfulness, ¿no? Que llaman, el mindfulness, el Transcendental Meditation. Sí. Que era algo que conocí hace muchos años gracias a una persona que trabajaba, que era la Gianna Bon Giovanni, que era la gente de David Lynch, porque David Lynch tiene su fundación que promueve esto, que bueno, que no tiene nada que ver con él, salvo que él era el que promovía la fundación. Sí. Y la meditación trascendental me ha ayudado muchísimo. Lo hago todas las mañanas y todas las tardes para crear un espacio en el que me calmo, ¿no? En el que no hay ruido y esa conexión con uno mismo funciona muy bien. ¿Cuánto tiempo meditas? 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la tarde. Qué bueno. ¿Y eso es religioso? O sea, es religión para ti. Sí, es rara vez me lo salto porque más me gusta. Y 20 minutos no es nada. Si no puedes hacer 20 minutos 2 veces al día, la gente lo puede. Otras cosas que hago ahora religiosamente es por las mañanas, salvo que ahora el tiempo en Nueva York es muy malo, siempre camino 45 minutos al trabajo. Y muchas veces esos 45 minutos hago llamadas de teléfono. Es muy distinto una conversación por teléfono mientras uno camina, que si está sentado en una mesa y distraído y todo ese tipo de cosas. No sé, hay una serie de hábitos. Hay una serie de hábitos de... Sí. Y en el trabajo te podría notar, pues, parecidos a la hora de con el equipo, de tener menos reuniones, pero reuniones más estructuradas. O sea, la estructura de la reunión, de empezar diciendo a la reunión, esto es lo que esperamos de la reunión, esto es lo que se va a hacer, y tener menos y forzar a ese tipo de cosas. O todos los jueves desayuno con gente de mi equipo, independientemente de dónde estoy. Entonces es una tradición que el jueves a las 8:30 en la ciudad en la que estoy desayuno con 3 personas de mi equipo en la ciudad en la que estoy, me ayuda a conversar y es una conversación totalmente fluida donde a veces es sobre trabajo, sobre sus familias, sobre tal. No sé, y eso me ayuda a conocer lo que está pasando a nivel
a nivel de calle Sí. de la empresa. Me encanta conocer nuevas personas y poder conversar. Hay cosas que he aprendido que hago que influencian la manera en la que trabajo, la manera en la que estoy. Ya. Vale, quiero preguntarte, dime tu podcast preferido o uno de los podcasts que estés escuchando ahora. Ah, yo tenía un podcast que sigue haciendo ahora que se llama The Lens, que era muy interesante sobre responsabilidad en el mundo de la empresa, que me parece relevante ahora, aunque yo hace años que no lo llevo, pero se sigue llevando. Se sigue llevando. En un momento en el que de repente parece que estamos, es un tema tabú, ¿no? Es la igualdad de género en el trabajo, todo eso. Me sigue gustando mucho This American Life, que es un podcast que lleva muchísimo tiempo y trabajé con gente del equipo por cómo tratan temas y cultura, ese tipo de podcast. Estoy ahora en un momento donde me gustan los podcasts que es más entretenimiento. Ajá. Y me ayudan y lo reemplazo en vez de ver otras cosas. Claro. ¿Y newsletter? ¿Tienes alguna especial que te guste? Yo religiosamente leo uno que se llama International Intrigue. Ajá. En un momento de noticias donde, sobre todo cuando pasas tiempo en Estados Unidos, parece que es muy monotemático y y parece que el mundo se acaba. Si lees la noticia. Leo International Intrigue. Es un newsletter muy bueno que en vez de estar del día a día de las noticias es un poco más macro. Ajá. Y tiene lo escriben con una escritura a veces un poquito canalla, que tiene un punto que está bien. Claro. Hay otro newsletter que me gusta mucho, aunque él se acaba de ir, que Grayson Carter, el fundador, el editor de Vanity Fair, tenía, que era Airmail, como correo aéreo, y es un nivel que me gusta mucho. Ah, muy bien. Vale, ¿y un libro que creas que es imprescindible hoy en día? Un libro que es imprescindible. No sé, acabo de terminar de leer un libro de Hemingway que me gustó mucho. Estoy volviendo a los clásicos. A los clásicos. No sabría decirte un libro, sí. ¿Tu libro de cabecera? Sí, creo. O tienes algún, o dos, no me tienes que decir dos o tres, ¿eh? Mira, pues yo tengo en mi cajón, yo tengo tres libros. Y 3 libros, 2 de ellos abro a veces en páginas aleatorias. Sí. Uno es la Biblia. Ah, muy bien. Pero no porque sea religioso. Creo que la Biblia, cuando estudias cinematografía y cuando estudias historias, te das cuenta que la Biblia contiene todas las historias que se han contado jamás. Claro. O sea, puedes, desde Star Wars hasta lo que sea, todas las historias están contenidas. Y a veces me gusta abrirlo por una página. Al igual que abro por páginas aleatorias El Guerrero de la Luz de Paulo Coelho. Ajá. Me parece que es interesante. Hemos dicho El Guerrero de la Luz. El Guerrero de la Luz, vale. De Paulo Coelho. Me parece un libro interesante porque es la jornada de alguien, es la vida de alguien, son los aprendizajes de alguien que tuvo una vida muy complicada hasta llegar. Y después me gusta mucho El Principito. ¿Y El Principito? El Principito. Y hay un cuarto libro del Dr. Seuss que se llama All the Places You Go, ¿no? Que es los sitios a los que vas a ir. Y es un libro para niños. Y lo tengo de cabecera una edición son 15 páginas, 20 páginas. Y es un libro que recomiendo a la gente tener, que te recuerda cómo hay momentos en la vida que te van a ir muy bien y hay momentos en la vida que van a ser muy complicados, pero ante los cuales vas a salir y habrá otros momentos buenos. Entonces esos son los libros que tengo siempre, y en cada piso que he tenido en cada ciudad, siempre esos 4 libros han estado en mi mesa. ¿Y una película? Una o varias, tampoco tiene que ser una. Si tengo ganas de divertirme, aterriza como puedas. Si tengo ganas de conectar con mi niño interior, El Libro de la Selva. El Libro de la Selva. Muy bien. Y si tengo ganas de conectar con mi parte creativa o mi parte de estas, Ciudadano Kane me sigue pareciendo una maravilla. Muchas películas de los años 70, como Network, me parecen... Era un momento para la cinematografía muy bueno. Chinatown está muy bien. Todas esas películas que se dieron en Paramount en todos esos años son... y si uno quiere... Volví a ver una película hace tiempo que hacía muchísimo que no veía, que era 8,5. Y 8,5 me parece una clase estupenda para todas las personas que quieren hacer redes sociales. O sea, los encuadres de 8,5 y cómo parece que es un feed de
de Instagram. El INI, ¿no? El 8,5. Sí. Ajá, qué bueno. Me parece estupendo. Sí, qué bueno. Y me gusta mucho Wes Anderson también. ¿Te gusta mucho Wes Anderson? Wes Anderson me pareció un director muy divertido. Ya. O Christopher Nolan, hay buena cinematografía ahora. Ajá. ¿Y en música? A mí me gusta... Bueno, tengo un gusto bastante ecléctico. Me gusta el jazz, me gusta la música electrónica. Pues como te decía, pues estoy leyendo a Sylvie Krauth, Cigarettes After Sex, es algo que estoy escuchando mucho ahora. Sí, ese tipo de bandas, pero también esto me encanta el jazz, me encanta la música clásica. Claro. Me encanta ese tipo de... Y a veces sí tengo un playlist de música española de los años 90, que es lo que escucho cuando, no sé, quiero recordar. ¿Y qué museo te ha llegado más al...? Porque tú vas mucho a museos. ¿Qué Sí. museo te has dicho, este sitio es imprescindible, hay que conocerlo? Hay muchos. Me encanta el Guggenheim de Bilbao porque me gusta mucho Serra y poder experimentar las esculturas de Serra y la conexión con el espacio, algo tan sencillo que tiene tanto impacto, me parece vital, al mismo tiempo que Chillida en Nueva York. Sí. Yo recomiendo, cuando tengo amigos que van a Nueva York, salir de la ciudad. Hay un museo en las afueras que se llama DIA, que era una antigua fábrica de Nabisco, de cajas, y donde han hecho tiene una colección de arte espectacular y además tiene mucho espacio, con lo cual se experimenta de una manera muy, muy buena. En Madrid he descubierto una galería de arte que se llama Solo, ahí en la Cuesta San Vicente, donde tiene una colección espectacular también. Y creo que estamos pasando en estos momentos por una fase donde el mejor arte, o el arte que a mí más me gusta, está más en galerías de arte que en museos. En Nueva York ahora, pues desde White Cube o Gagosian, tienen la manera en la que están exponiendo arte, es casi como mini exposiciones por la influencia que tienen las redes sociales y la digitalización. La galería de arte ya no es un sitio donde la gente va solo a comprar arte, sino es donde se está exhibiendo y se están convirtiendo en micromuseos. Y creo que tienen una visión muy relevante con artistas mucho más conectados con el tipo de arte que me gusta ahora que las grandes exposiciones de los museos, donde parece un poco más al antiguo Sanzai, mucho más pesadas y mucho más estructuradas. Muy bien. Y ya en 2020, estamos en 2026, ¿que tienes algún proyecto especial para este año que quieras? Bueno, este año para mí tengo varios aspectos. El más importante es el año pasado mi empresa Omnicom compramos IPG, convirtiéndonos en el grupo de marketing líder en el mundo. Y este año estamos haciendo la fusión más grande de la historia de las agencias de publicidad, del holding company, que o sea, para mí es poner todas estas cosas que hemos estado hablando en esta entrevista, las está poniendo al límite, ¿no? Desde cómo gestionar mi tiempo, cómo mantengo en un momento donde la empresa va a cambiar radicalmente, mientras el mundo está cambiando con la IA. No es solo fusionar, sino es fusionar y redefinir para el futuro, asegurándonos que la creatividad se mantiene viva y creando equipos, y cómo crecemos esos equipos. Va a ser un año de... Esto para mí son las Olimpiadas, es el Super Bowl. ¿Y a nivel personal? O sea, ¿más o menos seguir como estás? ¿O tienes algún proyecto personal? Yo siempre tengo proyectos personales. Sigo haciendo, me gusta mucho hacer fotografía, me gusta escribir y dibujar cosas para mí, o sea, no con ambición de escribir. Son cosas que me apetece mucho este año. Sí, es verdad que este año voy a estar más limitado de otros proyectos que dan más tiempo. En los últimos tantos años no lo he hecho, pero siempre me ha gustado tener un proyecto grande de lado, pues de hacer vídeos musicales, ¿no? O cortometrajes, estas cosas me resultan bastante liberadores creativamente. Me reconectan con una parte creativa muy fuerte mía. Este año eso se va a poner un poquito más de lado. Muy bien. Bueno, Sergio, que un placer. Gustazo. Ha sido, una conversación maravillosa. He aprendido un montón. Y nada, cuando saques el próximo libro, la próxima, no sé, lo que hagas, pues espero verte en el podcast, ¿vale? Hasta luego, cuando quieras. Muchas gracias. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si quieres ayudar a que el podcast siga creciendo, recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com.
También puedes recomendarlo en tu entorno, en las plataformas de podcast o en redes sociales. Si quieres contactar con el podcast, no dudes en comunicarte en hola@elaprendedor.com o en las redes sociales. Muchas gracias por estar por aquí y no te pierdas el próximo episodio.